ahí está el material. Entonces, el proceso de integración. Hoy vamos a estar hablando de la integración. ¿Cuál es el tema general? Perspectiva espiritual. ¿Cuál es el subtema? La conciencia de... ¿Cómo se llama el subtema? ¿La conciencia de qué? ¿Qué estamos hablando en esta cuarta etapa, cuarto nivel? ¿Cómo se llama ese cuarto nivel de conciencia? No, conciencia, naturaleza divina, correcto. Y el tema de hoy, proceso de integración. El tema específico de este miércoles es el proceso para integrar todo lo que hemos visto, lo que hemos aprendido del cuarto nivel. Recordemos cuál es el primer nivel de conciencia, hermana Tita, el de víctima. ¿Cuál es el segundo nivel de conciencia, hermana Claudita? No puede ser, hermana Claudita. Hermana Yadira, el segundo nivel, ¿cuál es? No, ese es el tercero. ¿El segundo? Hermano Luis, el segundo nivel de conciencia. Ese es el tercero. La conciencia de canal es a través de mí, el nivel 3. El 2 es conciencia de manifestador, es por mí. Ahí tenemos los cuatro. A mí, por mí, a través de mí y yo. ¿Qué significa eso? Conciencia de víctima, todo me pasa a mí. La conciencia de manifestador es todo pasa por mí, porque yo lo provoco. 3, todo pasa a través de mí porque soy un medio, canal o instrumento. Bienvenida, hermana. Vamos a ver. Les animamos a todos los hermanos que se vienen conectando, que puedan encender sus cámaras y sus micrófonos, encenderlos, porque los queremos saludar. Mire qué bonito, porque no sabemos quién es. Bueno, aquí dice hermano Sergio Mario. Bienvenido, hermano Sergio Mario. Bendiciones. Muy bien. Muy bien, entonces. Buenas noches, Ahí está hermanos. hermana Soy Eugenia, ya hermana encendiendo Reina, su cámara Reina con todo Bermúdez. el poder. Bendiciones, hermana Reina. Hermana Buenas Reina. noches, hermanos. Bienvenida, bendiciones, hermanita. Muy bien, Amén, hermano. Un gusto. muy bien, excelente. Entonces, aquí tenemos, ¿quiénes tienen lapicero? ¿Quién les falta lapicero? Correcto, entonces aquí hay más, hermana Claudita. Gracias, en el chiquito. Gracias, muy amable. Entonces, aquí vamos a estar viendo esto. El tema del cómo integrar, el proceso de integración. Hemos hablado mucho de muchos temas todo este tiempo. Y el día anterior vimos el despertar, vimos la conciencia de manifestador, de víctima, de canal y por último de la conciencia de naturaleza divina. Pero una cosa es tener la información en la mente y otra cosa es tener integrado. ¿Sí o no? ¿Verdad que es diferente? Una cosa es retener la información, el concepto, el conocimiento. Una cosa es saberlo y otra cosa es integrarlo a su vida. Es diferente completamente. Una cosa es yo sé esto o yo creo esto y otra cosa es yo lo he experimentado. Entonces, la integración es que eso teórico, conceptual, esas ideas que se pueden expresar en algo escrito o cuando se explica de forma oral, eso que se arraigue desde dentro hacia afuera y sea parte de su ser. Porque ¿cuál es el cuarto nivel? Conciencia, soy yo, naturaleza divina. O sea, soy yo así. No solo hablamos de, sino soy yo. Usted es así, de esa forma, a como se está describiendo. Entonces, ¿cómo es el proceso de integración? Primero vamos a ver el proceso de la fe y luego el proceso de la integración, que es parecido. El proceso de la fe. ¿Qué es fe? Sí, rápidamente. ¿Qué es fe, hermano Manuel? ¿Qué es fe, hermano Manuel? ¿Qué significa fe? Fe es confianza, fe es obediencia,
Fe es la certeza de lo que se espera, de lo que no se ve, hermano. Amén, excelente. Muy bien, hermano Manuel, ahí atento. A todos los hermanos conectados, les animamos a que estén así, encendidas sus cámaras, pero los micrófonos ahí atentos para participar, porque en cualquier momento le podemos preguntar, mire, y también a los que estamos acá, porque es un proceso de integración. Es un proceso de integración. Muy bien, excelente. Entonces, eso es fe, correcto. Fe viene de la palabra griega pistis o pisteus, que significa creer. Pero la fe tiene un proceso de 4 etapas. El primero es el conocimiento. El conocimiento es la información de lo que es creído. ¿Qué significa? El conocimiento es la información de lo que es creído. Es la primera etapa del proceso de fe. Si yo tengo fe, significa que yo creo en algo. ¿Qué cosa? Entonces ya comienzo a decir en qué creo. Y eso es conocimiento. Primero debo de conocer lo que creo o para creerlo. Y si lo creo es porque lo conozco. Entonces, conocimiento es la primera etapa del proceso de la fe. Al hablar de la fe en Jesucristo, significa que primero tuve que oír acerca de quién, de Jesucristo. Y conocer a Jesucristo. ¿Quién es Él? ¿Qué hizo Él? ¿Qué dijo Él? Entonces, yo debo tener primero conocimiento. Segundo, la segunda etapa del proceso de la fe es aserción. Aserción significa creer, mire bien, todo esto del proceso de la fe, que ese conocimiento es verdadero. Sí, aserción. O sea, yo acepto que esto es que es verdad eso que conozco. Aserción. Prim- Ahorita estamos viendo la etapa de la creencia o de la fe. El proceso. Hay dos, hemos mencionado. El primero es conocimiento y lo segundo es aserción o aceptación de que eso es verdadero. Creer que es verdad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener el primer nivel, conocimiento, pero no creer que sea cierto. ¿Sí o no? Yo puedo tener el conocimiento de algo y creer que es mentira. Esa información que estoy escuchando, ese conocimiento que estoy escuchando, leyendo, no lo creo como verdadero, sino como cualquier otra cosa. Número 3, confianza. Una vez que yo conozco y creo que es cierto, decido depositar mi confianza en eso que creo que es verdadero. Entonces, la etapa número 3 es confianza. Tenemos 3. ¿Cuáles son? 1, conocimiento. 2, aserción. 3, confianza. Confío en que eso me va a generar un beneficio. Lo conozco, sé que es verdad, confío en eso. Esa es la tercera etapa del proceso de la fe. Y la cuarta es la prueba. 4, prueba. Prueba. Que también se le llama prueba de fe. Entonces tenemos 4, conocimiento, aserción, confianza y prueba. Un ejemplo vamos a dar entonces, conocimiento. Vamos a hacer el ejemplo, pero ya hablando de lo que hemos hecho acá. Aquí hemos hecho mucha reflexión de varios versículos de temas con esto que hemos hablado, de la perspectiva espiritual. Hemos hablado de que cuando vemos las cosas con la perspectiva espiritual, los niveles de ansiedad, de estrés, de angustia, de tribulación disminuyen. Eso hemos hablado. Entonces aquí, en los círculos de oración, así como en las prédicas, clases y toda actividad como seminario, taller, capacitación, lo que se hace es brindar, ¿qué? De estas 4 etapas, ¿qué es lo que se hace ahí? ¿Brindar qué? ¿Cuáles son las 4 etapas? Conocimiento. Eso es lo que se hace. Se expone el conocimiento, se brinda, se explica, se enseña, se muestra. Y el predicador o el maestro, quien esté compartiendo, va a tratar de, además de dar el conocimiento, utilizar
argumento, fundamentación, convencer, persuadir para que la audiencia no solo retenga el conocimiento, sino que lo acepte como verdadero. Y luego de eso, el trabajo del que expone ya está llegando a su fin, ya en esta etapa. Porque ahora le toca a usted aceptar o no como verdadero lo que escucha. ¿Sí o no? Escucha el mensaje, la reflexión. Entonces tiene dos tareas. Memorizar el conocimiento, retenerlo, porque ¿qué dice la palabra? No seáis oidores, ¿qué? Olvidadizos. Entonces la retención del conocimiento es fundamental, porque la palabra ya me dijo que no sea oidor olvidadizo. No seamos oidores olvidadizos. Entonces, usted tiene la primera tarea para que haya más fe en usted, porque ¿de qué estamos hablando? El proceso de la fe. Ok, para que su fe sea más grande y sea más fuerte, dice la palabra que la fe viene por oír, y el oír, la palabra de Dios. Pero si esa palabra o conocimiento bíblico no la retiene, la fe se va a desaparecer, ¿sí o no? Correcto. Santiago dice, no sean oidores olvidadizos, porque si se le olvida la palabra por la cual viene la fe, entonces no hay fe, porque se olvidó de la palabra. Entonces, usted tiene la primera tarea ¿de qué? De retener, tratar de memorizar el conocimiento, de tener ahí el conocimiento. Lo segundo es aceptarlo como verdadero. Para pasar al paso número 3, de depositar la confianza en eso. Y luego de depositar la confianza en eso, ejecutarlo. Y eso es la prueba de fe. Aquí cuando hablamos de prueba de fe, no nos referimos a la tribulación o al problema, aunque los problemas y las dificultades de la vida terminan también siendo una prueba de fe. Pero aquí estamos hablando de que la prueba de fe es cuando ya usted comprueba, por eso dice Romanos 12, 1 al 2, que hay que comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, yo tengo el conocimiento, creo que es verdad, confío y lo pongo a prueba aplicándolo, obedeciéndolo, haciendo una práctica de ese conocimiento. Mire lo que dice Hebreos capítulo 5, verso 14. Bienvenido, hermano Isaías, bendiciones. Mire lo que dice acá. Mi hermano, amén. Bendiciones, hermanazo. Hebreos capítulo 5, verso 14, un texto que ya lo leímos cuando explicamos durante 3 miércoles la conciencia naturaleza divina. Dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, por los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, aquí dice la palabra que hay alimento sólido, sí, porque hay alimento que es una leche, la leche espiritual. Cuando somos niños o carnales necesitamos leche primero y luego, una vez madurados, tenemos alimento sólido. Por eso es que el apóstol Pablo no le pudo enseñar o explicar alimento sólido a los corintios si no le dio leche porque ellos todavía estaban niños. Él dice, ustedes quieren alimento sólido, ustedes quieren mejores prédicas, mejores clases de un alimento sólido espiritual. Pues fíjense que no les he podido dar eso, dice Pablo a los corintios, porque ustedes han sido niños espiritualmente y carnales. ¿Y por qué lo digo? Porque ustedes se viven peleando, ustedes viven en amargura, en resentimiento y en pleito. Entonces, ¿cómo quieren un alimento sólido? Les dice. Pero ahora hablemos del alimento sólido. Y el alimento sólido es para ¿quiénes? Para los que han alcanzado madurez. La madurez entonces se logra a través del uso de los sentidos bien ejercitados para para tener un buen discernimiento entre el bien y el mal. Allí es la prueba. El cuarto es la prueba. La prueba es, voy a practicar esto que estoy escuchando. Y ahora viene la prueba entonces. La prueba, la microprueba de lo que hemos estado hablando. Y eso es un proceso de integración. La prueba es, aquí hemos hablado de meditación, por ejemplo. ¿Cuántos han incorporado
o probado, prueba, la meditación diaria en sus vidas? ¿Cuántos dicen amén? Amén, hermana Irene. Pero los demás, ¿qué pasó con los demás? Amén. Amén, correcto. Amén, amén, hermano. Hermana Eugenia, hermana Irene, pero los demás, ¿qué pasó? Sí. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué no han hecho la prueba todavía? Regresémonos. Porque no han tenido la confianza de eso. Ok, regresémonos antes. Han creído que no es verdad. ¿Verdad? Puede ser. Si yo escucho algo y no creo que es cierto, no le tengo confianza. Al no tenerle confianza, no lo pruebo. No creo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ha sido nuestra práctica? Hemos hablado de meditación bíblica, meditación en uno mismo, meditación espiritual, meditación en la vida, meditación en muchas cosas. Y al final yo me acuerdo de ese estudio que pregunté, ¿cuántos hemos visto que esto es conforme a la palabra? Amén. Es muy importante la meditación, amén, pero no hemos incorporado, mire bien, todos los que estamos aquí, la mayoría de los que estamos aquí, aún no hemos incorporado una de las prácticas trascendentales para el fortalecimiento del hombre interior, del espíritu. Y aquí estamos hablando de perspectiva espiritual. Entonces, el proceso de integración es una evaluación la que estamos haciendo, preguntando en qué nivel nos hemos quedado acá, en el nivel de conocimiento, de aserción, de confianza o de prueba. Entonces, los que dijeron amén, ya hemos probado la meditación, entonces están en el nivel de prueba. Y cuando usted hace la prueba, usted genera un mayor conocimiento trascendente. ¿Por qué trascendente? Porque trasciende a lo teórico. Una vez escuchó acerca de la meditación espiritual, acerca de cualquier tema. Entonces viene el proceso. Tengo el conocimiento, lo creo, confío y lo practico para probar de primera mano, mire bien, de primera mano, qué funcionalidad tiene eso, qué beneficio, qué me genera experimentar eso. ¿Por qué? Porque Hebreos capítulo 5, versículo 13 dice, el alimento sólido es para los que alcanzan madurez. El que alcanza madurez es el que tiene los sentidos ejercitados porque hay un uso, porque hay un hábito, porque hay una práctica. Hay una práctica continua, espiritual. Entonces, los usos, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento y el bien y el mal. Entonces, ahora usemos el material que tenemos acá. Porque mire, Ministerio de Oración, actividad de aprendizaje del círculo de oraciones, el proceso de integración. Nivel de compromiso básico. Esto que estoy leyendo, amados hermanos conectados, la hoja, esta hoja está lo acabo de mandar antes de comenzar, en el grupo de la fraternidad. Está en Word para que abra la aplicación y ahí está la hoja, el proceso de integración, el grupo de la fraternidad de la iglesia en Word. Entonces dice aquí, la integración es un proceso crucial que brinda una mayor comprensión de la realidad. ¿Qué es integración entonces, después de todo esto? La integración es cuando de la creencia pasa a la conciencia y de la conciencia pasa al ser. Ese es un proceso de integración. De la creencia pasa a la conciencia y la conciencia pasa a la integración. Primero creo y luego soy consciente y luego integro. La creencia, el paso número 1 de la integración, es el proceso de la fe, que a su vez tiene 4 etapas. Entonces, cuando yo creo en algo, cuando lo conozco, lo acepto como verdadero, confío en él, lo pongo a prueba y luego evalúo los resultados. Digo, ¿ves? Fíjate que yo antes no oraba y ahora oro seguido y me ha pasado tal y tal cosa. Y comienza a compartir su experiencia de primera mano de lo que ocurre con una práctica trascendental, una práctica espiritual. Hablamos de meditación, hablamos de oración, hablamos de lectura, hablamos de todas estas cosas que hemos mencionado. Recuerden también de las preguntas poderosas dentro de la etapa de meditación.
hacernos preguntas. Cuando pasa algo en nuestra vida fuerte, negativo, nos preguntamos preguntas poderosas que al final de esta perspectiva espiritual vamos a volverlas a retomar. Y una de ellas es, si esta situación negativa, esta situación de tribulación durara para siempre, mire bien, ¿qué cualidad debería surgir en mí para no perder la paz y el gozo? Esa es una pregunta poderosa que genera poder en Cristo. Entonces, pero ¿cómo logramos llegar a esta creencia? Es decir, yo creo que esto funciona cuando hay conocimiento, aserción, confianza y prueba. Una vez que hay creencia y sigue practicando, porque dice la palabra es la práctica, el uso, entonces mi conciencia se va expandiendo, va creciendo, va desarrollándose la conciencia espiritual. Y se aplica lo que dice la palabra, que el espiritual discierne el bien y el mal con gran y mayor precisión. Tiene mayor entendimiento. Mire qué poderoso. Y una vez que la conciencia se va expandiendo, por la creencia en práctica, se integra a su ser. Y usted ya es así. Es lo que hemos hablado todo este tiempo. Ya es parte de su forma de ser. Y no solo de su forma de ser como forma, sino como esencia también. Ya es esencialmente así, de esa manera. Porque tiene las cualidades infinitas, tiene las cualidades divinas, las comunicables. ¿Cuáles son? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero se requiere de parte de usted y de parte mía un proceso de disciplina. Y a veces esa parte es la que es más difícil. Es difícil porque la disciplina es una constancia de practicar algo una y otra vez. Porque uno puede tener una práctica de unas semanas o unos meses y le mira un resultado, pero luego uno lo deja de hacer y vuelve atrás. Hermana, así es, mire, muy bien, así es, correcto, porque la impaciencia genera, ay, yo quiero ya tener el resultado, entonces desisto. Entonces, muy bien, así es, hermana Irene, pacientemente comenzar a disciplinarse, porque tarde o temprano va a haber el resultado, porque ahorita no lo vamos a ver, como el ejemplo que siempre ponemos del ejercicio físico. Perdón. Entonces, tenemos un ejercicio no físico en este caso, sino espiritual, donde necesitamos constancia. Así como en el ejercicio físico necesito constancia para que por fin baje un poco la pancita, los varones, ¿verdad? Sí, es lo primero que pasa. Nunca pensé que me iba a pasar a mí. Entonces, sí, porque soy flaquito. Entonces, ¿qué pasa? Así pasa. Entonces, necesito perseverancia y constancia. Al hablar del ejercicio espiritual también comience más y más y de repente pasan semanas, pasan meses y usted en el ejercicio y le dicen los demás, pero vos no has cambiado en nada. Es cierto, no he cambiado en nada porque se requiere constancia, porque tarde o temprano el proceso de creencia crece y de conciencia y termina integrando esa forma de ser. Entonces, ahora viene la pregunta acá. Piense en algún momento de comprensión que haya tenido desde que comenzó con este estudio de perspectiva espiritual. ¿Qué momentos eureka han ocurrido en su vida? ¿Qué significa eureka? ¿Sí? Eureka es una palabra griega que significa, eureka es una palabra griega que significa, lo encontré. Sí, eso era. Eso significa eureka. Creo que se refiere a cuando Arquímedes encontró un método. Entonces, él dijo, eureka, dijo. Entonces, la pregunta aquí para reflexionar es, piense en algún momento, hermanos que están aquí, hermanos conectados, de comprensión que haya tenido desde que comenzó con este estudio de perspectiva espiritual. ¿Qué momentos eureka han ocurrido en su vida? ¿Qué momentos donde, oye, qué interesante, eso que están hablando no lo sabía?
o no lo había visto así, o wow, o qué chévere, donde lo haya asombrado, admirado o emocionado, porque haya dicho, esto, increíble, interesante, excelente, esto era lo que necesitaba entender, saber o hacer para librarme de esta angustia que tengo o este pleito con mis hijos que no me hacen caso. ¿O no ha habido ninguno? Si no ha habido ninguno, puede ser que ya lo sabían, todo lo que hemos hablado acá, ¿verdad? Ya tenían el conocimiento. Puede ser. Entonces, estoy explicando este ejercicio de acá. ¿Qué momentos eureka han ocurrido con su vida? ¡Wow! Aquí está. Entonces, si no han tenido ninguno en todo este tiempo, significa que ya, posibilidad número 1, ya lo sabían. Ya sabían todo lo que hemos compartido acá. Ya lo sabían. O veamos el proceso. Uno, ya tenían el conocimiento, sería. Entonces, por eso no tuvieron ningún momento eureka, porque ya lo sabían. A mí me ha pasado. Cuando yo escucho algo de un mensaje, una prédica, y yo no lo sabía, y es wow, digo, excelente, me encantó esta parte. Así. Pero cuando algo ya lo sé, no me sorprende porque ya lo sé. ¿Ya? Entonces, la primera opción es, amados hermanos, que usted ya sabía todas las cosas que hemos hablado aquí en perspectiva espiritual, por lo tanto, nunca fue un momento de eureka donde, bárbaro, esto era lo que no sabía y necesitaba. Número 2, la otra opción es que lo que he escuchado aquí no crea que es cierto. No crea que es cierto y por eso no lo ha sorprendido del todo. No crea que es verdad. No crea que es verdad. Y tercera opción, puede que ya lo sabía, crea que es verdad o no le tuvo confianza. ¿Por qué? Si sabe que es verdad. Porque hablamos que la diferencia entre aserción y confianza es, en la aserción yo sé que es verdad esto, pero la confianza es que yo decido depositar mi confianza en esto para tener un resultado. Entonces, si yo no quiero tener un resultado, entonces no confío en eso y no lo deposito mi confianza. Este proceso de la fe, haciendo una remembranza, es como ver esa silla. Yo veo la silla y como tengo el conocimiento, sé que es una silla. Número 2, acepto la verdad de que es una silla. Número 3, le tengo confianza, así que me acerco a ella para sentarme. Y número 4, hago la prueba. Me siento. Entonces experimento lo que se siente sentarse en una silla. Pero ¿qué pasa si yo nunca me siento? Puedo saber que esa es una silla, conocimiento. Puedo saber que es verdad que esa es una silla, pero no quiero sentarme en esa silla. Entonces, si usted no ha tenido un momento de eureka, significa que no ha querido probar. Y ahora aquí viene la prueba. O no le ha tenido confianza, o no quiere tener confianza a lo que hemos compartido de la palabra, o no quiere probarlo. Hermano, Si no hay conocimiento, si no hay prueba, entonces no hay momento de eureka tampoco. Porque a veces el momento de eureka no es cuando escucho, sino cuando, ajá, quiero probar. Y lo prueba y dice, hey, fíjate que me pasó esto. Entonces ahí está el momento eureka. Hermano, ¿quién encendió el micrófono para comentar? Porque tenemos la pregunta aquí. Piense en algún momento de comprensión que haya tenido desde que comenzó con este estudio de perspectiva espiritual. ¿Qué momentos eureka han ocurrido en su vida? Y lo escriba ahí, lo escribe ahí en el material. Y una vez que lo escriba, lo comparta esos momentos con la fraternidad del círculo de oración. Entonces, si ya lo tenemos escrito, si no tiene dónde escribirlo, puede escribirlo en un cuaderno. Y una vez que lo escriba, entonces lo comparta. Entonces, no sé, el hermano que encendió el micrófono, ¿ya lo tiene escrito? ¿O todavía no? Todavía no, correcto. Entonces hay que escribirlo. Escriba allí en la hoja o en el cuaderno o en digital los momentos eureka que ha tenido usted. Los momentos de, wow, qué excelente, qué chévere, no sabía, esto es poderoso, con esto voy a mejorar,
con esto voy a tener un resultado. Y examine el proceso. Conocimiento, ya lo sabía o no. 2, creyó que es verdad o cree que es mentira. Número 3, sí, y usted puede decir, ¿y cómo es eso, hermano Arcia? ¿Alguien puede escuchar la palabra de Dios y creer que es mentira? Puede que no crea que eres mentira, pero en vez de fijarse, puede que sepa que es la palabra de Dios, pero pueden fijarse en quien predica. Y ese siempre es un problema. Ah, pero ¿quién lo dice? Entonces, cuando uno se fija en quién está predicando, entonces tal vez no le agrada a quien le predica o no está de acuerdo o está molesto o lo desvaloriza. Entonces, esa palabra ya no le funciona igual, ¿ya? Entonces yo no lo practico porque me fijo en quién está predicando diciendo tal cosa. O me incomoda el que predica o lo que dice. Entonces yo no lo hago. Puede ser también eso. Entonces el proceso de la fe es conocimiento. ¿Ya lo sabía o no lo sabía? 2, verdad. Acepta que es verdad o algunas cosas no está de acuerdo. Y si no está de acuerdo, lo comparta. Pero si se queda callado, entonces no hay prueba. Y confianza. Tal vez no le tiene confianza. Esto está raro, esta enseñanza muy extraña que está dando el hermano Arce, nunca la había escuchado y parecen sacadas de no sé dónde. También puede ser desconfianza de la enseñanza a tal punto que no se integra nada. Entonces, ¿qué momentos o también, además de lo que hemos mencionado, saberlo, que nunca ha tenido momentos de eureka porque ya lo sabía, puede que lo que escuchó no lo sabía, pero como no tuvo el compromiso y la disciplina de, ¿qué dijimos en la primera etapa? Que cuál es nuestro deber. Una vez recibí el conocimiento, tengo que, ¿qué hacer? Estudiarlo para retenerlo y memorizarlo y que no se me olvide, porque si se me olvida, ¿qué va a pasar? La fe se va. Entonces, si usted se le olvida lo que escucha de la palabra, del estudio bíblico, entonces no sigue el proceso de fe. Usted oye el conocimiento, al no estudiarlo, no memorizarlo, no repasarlo, el conocimiento se le va, entonces los otros pasos no siguen. El de aserción, de confianza y de prueba no lo hace porque se le olvidó. ¿De qué ha estado hablando el hermano Arcia todos estos meses? Ya ni me acuerdo. Entonces, al decir usted, ya ni me acuerdo, ¿qué va a practicar si no se acuerda qué es lo que tiene que practicar? Toda la instrucción, toda la explicación, ya no la recuerda. Al no recordarla, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a practicar? Sale de la localidad o de la conexión de sala virtual igual a como entró, porque no se acuerda de qué es lo que hay que hacer, ni de cómo, ni qué mentalidad hay que tener, no se acuerda. Entonces, amados hermanos, en este proceso de integración nos estamos evaluando y decimos, bueno, ok, número 1, lo que hemos aprendido ya lo sabíamos o no lo sabíamos, pero no hemos puesto diligencia, porque dice la palabra de Dios que es muy importante que con más diligencia atendamos a lo que hemos ¿qué? Oído, no sea que, hermano Luis, ¿qué dice? Nos deslicemos. ¿En dónde sale eso? Bárbaro, excelente. Hebreos capítulo 2. Dice, es por eso que es muy importante que con más diligencia atendamos, dice atender, o sea, ponerle esmero y diligencia a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Por qué? Porque me voy a olvidar de lo que he escuchado. Al olvidarme, no tengo conocimiento y no me acuerdo. Al no acordarme, ¿y qué era verdad y qué era mentira? No sé, no me acuerdo, porque no me acuerdo. Confianza, prueba. Entonces, ¿cuándo vamos a madurar así? Jamás ni nunca. Jamás ni nunca. Es por eso que muchas veces se han fijado en iglesias que tienen unos grandes predicadores y maestros muy preparados en la palabra de Dios y en teología, que exponen aquí la palabra, comienzan a hablar de la palabra, pero como yo o usted no tenemos a veces esa diligencia para retener el conocimiento, esos grandes predicadores con mucho conocimiento predican y predican y enseñan, y usted y yo no crecemos jamás, porque no hay conocimiento que retengamos. La pregunta es, ¿cómo está nuestro proceso de integración? ¿Cómo está nuestro nivel
de interés también. Dice que el interés tiene, ¿qué tiene el interés? Tiene pies, correcto, ahí está. El interés tiene pies. La intención, ¿cuál es la intención? A menos que nuestro sistema de creencias nos llegue a la conclusión de que mi espiritualidad va a ser desarrollada o por lo menos cuidada solo con la mera asistencia a la actividad, sin necesidad de conocimiento. Pero la palabra dice que debemos de crecer conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, vamos a ver, hermanos, ¿ya han escrito acá? No. Ah, excelente. Mire, ya nuestra hermana Irene está escribiendo. Me avisa los que han terminado de escribir. Su momento eureka, su momento de bárbaro. Eso, dice usted, con todo, gloria a Dios. Y los que están conectados, hermanos, no. No hay un momento eureka. Recuerden todo, sí, de todo lo que hemos hablado. Hemos hablado del perdón. ¿Se acuerdan de aquella meditación del perdón? A eso también, o sea, desde lo que hemos hablado de la víctima hasta aquí. Muy importante tomar apuntes, muy importante enseñar lo que se aprende. De hecho, ese es un secreto. Les voy a decir un secreto para memorizar y tener conocimiento. Cuando tengo un libro o he aprendido algo, busco cómo enseñarlo. Cuando uno enseña algo, el 90% lo retiene. El 90% lo retiene. Así que cuando uno enseña algo, el más beneficiado es el que enseña. Entonces, tiene que buscar cómo enseñar. Un oidor pasivo, nada que ver. Un oidor activo retiene el 60% del conocimiento y uno que enseña cerca del 90%. Por eso dice 2 Timoteo 2:2, los que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles y idóneos que se preparen para enseñar también a otros, dice. Entonces ahí está la enseñanza, proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, entonces, hermanos conectados, ¿cuántos tienen momentos ahí, eureka, de aprendizaje, de wow, esto era interesante, esto lo practiqué, esto lo hice, me pasó esto, y comienza a dar su testimonio? Y usted dice, he crecido en esto, ahora soy así, ha integrado cierta cualidad, por poner ejemplos. Hermanos, ¿qué dicen los conectados? No puede ser, uno ya se fue, el hermano Ever. Amén, hermano, amén. Amén, correcto, hermana Reina. Sí, la verdad, hermano, de que me ha servido mucho para autoevaluarme, porque de repente sentí que podía haber analizado a otra persona, pero no me analizaba yo a profundidad como lo ha hecho usted y nos ha enseñado a saber en qué nivel estaba. Y pues me agradó mucho porque pues gracias al Señor, para empezar, no me siento en el nivel de víctima. Siento que en ese nivel estuve cuando era recién bautizada. Actualmente pues he avanzado un poquito en los años que tengo y me ha servido como para comenzar ese autoanálisis a profundidad. Porque quizás lo hice, hermano, pero de una manera superficial. Pero ahora viendo todos los niveles, hermano, me siento muy contenta y he dicho, bueno, no sabía yo cómo hacerlo hasta que usted nos enseñó. Y la verdad, hermano, que el autoanálisis tiene que ser a diario, a profundidad y a conciencia. Y la verdad es que hay que ser sincero con uno mismo porque a Dios no lo engaña. Y a veces nos podemos engañar nosotros, pero pues poniendo en práctica lo que usted nos ha enseñado, ha sido muy importante y estoy muy agradecida por estar aquí en este grupo. Y pues en pocas palabras, eso es lo que tengo que decir en realidad. Amén, excelente, muchas gracias, hermana. Muy bien, así, tal cual, el ejemplo que dio la hermana. Dice, su momento de eureka fue el conocer los niveles de conciencia y esa reflexión, autorreflexión de que yo era en tal punto de mi vida, tenía la conciencia número 1. Ese es un momento de eureka, porque no sabe, ahora sabe, e hizo la reflexión. Igual, de hecho, eso me pasó a mí también. El conocer los 4 niveles, dije, uy, qué interesante. Esos 4, al conocer los 4 niveles de conciencia espiritual, dije, oh, qué interesante. Y
pude igualmente evaluar que varias cosas de mi vida, en mi área, tenía la conciencia de víctima. Entonces fue un momento, un momentazo, fue, mire, un momentazo de eureka fue eso. De darme cuenta, wow, qué interesante. Yo estoy siendo una víctima acá. Y no es que nosotros no seamos víctimas en un determinado momento, o sea, que nos pasen algo malo, sí, nos puede pasar cosas malas, habrá gente que puedan ser malas con nosotros y nosotros también ser victimarios y malos con otros, pero la conciencia de víctima es enfrascarse en esa parte y todo lo que explicamos pues desde el año pasado ahí. Entonces, eso fue un momentazo eureka para mí. Entonces, ¿quién más? Otro momento eureka, por ejemplo, es cuando comencé a incorporar la práctica del perdón y descubrí en esa meditación que todavía no había perdonado a personas que creía que sí. Eso fue otro momentazo. Descubrir que no había perdonado todavía completamente fue otro momentazo. Pero se suponía que no me afectaba esto, así decía. Y fue un momento eureka. ¿Qué más? Entonces, hermanos, acá, ahí ya les dije dos ejemplos más. Hermana Irene, díganos, puede compartirlo su momentazo eureka, escribirlo para la reflexión. Hermana Irene, pero el micrófono para que le escuchen también los hermanos, porque si no usa el micrófono, no lo escuchan ellos. Dios les bendiga. Pues el momento de eureka que yo he podido aprender, ¿verdad? En el tiempo que tengo de estar congregándome en la Iglesia de Cristo. Y lo voy a leer porque yo lo escribí así. Yo no había comprendido que en la Iglesia de Cristo sí se practica la verdadera palabra de Cristo. El momento de eureka fue cuando a mí me hablaron de esta forma, que la verdad está puesta en la Biblia, pues creía en palabras de hombre. Yo acepto la invitación y he comprobado que verdaderamente se hace lo que la palabra de Dios dice. Y he confiado en la Iglesia de Cristo. He creído, me he comprometido con mi yo, en preocuparme para adquirir más conocimiento, y el conocimiento me ha hecho comprender que me ha hecho comprender que antes hacía lo que no era correcto, y ahora he confiado y he creído. Muy bien, excelente. Correcto, eso también es un momento eureka. Específicamente la hermana Irene se refiere al estar en una iglesia, en una secta, y luego les lleva, recibe el evangelio y la sana doctrina. Entonces ese es un momentazo eureka porque no sabía eso, y realmente eso muchas veces pasa en las personas que se bautizan provenientes de las iglesias evangélicas al darse cuenta, wow, esto realmente dice la palabra de Dios. Entonces, ese es un momentazo eureka que le cambia la vida a uno. Y luego lo confía y luego lo prueba. Lo comprueba, quiero ver. Pues vamos a ver. ¿Ves qué interesante? Dice la hermana Irene. Yo había leído en la palabra de Dios que las damas no predicaban en la iglesia. Aquí he comprobado que efectivamente siguen esa palabra. Entonces, ahí, eso se llama eureka. Cuando no sabe alguien, oh, ves, qué chévere. Muy bien, hermana, gracias, excelente. Momentazos se llama eureka. Hermanos conectados, tenemos por ahí momentazos eureka que dijeron, esto fue Amén, hermano. Hermano Manuel. Sí, cuando pues escuché estas clases que usted daba el año pasado, ¿verdad? En cuanto a los niveles de conciencia de víctima y de perdón, pues me ha ayudado bastante, ¿verdad? En perdonar y saber pedir perdón también. Y pues la verdad que lo he aceptado en mi corazón hasta el nivel de conciencia, ¿verdad? De víctima, perdón.
y pues me ha servido bastante porque me ha ayudado. He aprendido a perdonar y a poder, a saber pedir perdón a mis hermanos, a mi prójimo, ¿verdad? Y ahora pues, todo todos los días, 4 de la mañana, pues me levanto a orar al Señor, pues, y eso me ha ayudado bastante a tener un espíritu perdonador, un espíritu de que Dios me ha ayudado a fortalecerme bastante, a que todo lo que a mí me pasa, pues, me pasa de una forma que, ¿verdad? Así lo quiere Dios, tengo que aceptar, como dijo Job, ¿verdad? Que recibiremos el bien y el mal no lo recibiremos, ¿verdad? Estar preparado en las buenas y en las malas, siempre estar con Dios, agarrado de Dios y sobre todo llenarme de humildad, ¿verdad? Esa clase de que no son, que y técnica muy bonita y me ayudó a perdonar a tantas personas que de mi niñez hasta la edad que tengo, me, ahora pues ya me he librado, ahora paso una tranquilidad. Amén, excelente. Yo me Hermano, gozo de una, me lo bendiga, hermano. correcto. Gracias, hermano Manuel, Te había costado excelente. perdonar Ahí está. y pues yo gracias le doy a Dios primeramente y a estas clases de niveles que usted ha impartido. La Correcto, hermana hermanazo. Areli Muy va a bien, hablar. excelente. Excelente, muy bien. Entonces, ahí el sonido venía después. Entonces, muy bien, gracias, hermano Manuel. Ahí está. Su momento eureka fue en la meditación del perdón. Ahí está. Yo me acuerdo cuando él compartió en el círculo de oraciones que él tenía que visualizar enfrente a la persona que tenía que perdonar. Y ahí en ese momento sintió que realmente no tenía algo todavía. Lo descubre ahí en ese momento y que tenía que perdonarlo. Y cuando lo perdonó, se sintió luego mejor. Me acuerdo que eso lo compartió en el círculo de oraciones y eso fue un momento que, eureka, un momentazo de descubrimiento, decir, wow, qué chévere, qué genial, esto me va a ayudar. Eso es un momento eureka. Entonces, amados hermanos, aquí cerramos la participación, le queda el material. Recordemos que la integración es un proceso crucial porque brinda una mayor comprensión de la realidad y pasa al nuevo nivel. Si todavía no logró usted pensar en momentos así, se lo lleva el material para que lo escriba y así, estando en la casa, piense en algún momento de comprensión que ha tenido desde que comenzó con este estudio de perspectiva espiritual. ¿Qué momentos eureka han ocurrido en su vida? Y luego lo puede compartir en el círculo de oraciones. Hermano Luis, correcto. Voy a leerlo. Dice: la conciencia de naturaleza divina ya la conocía, pero he ampliado el conocimiento, sabiendo que Dios nos transmite sus cualidades comunicables como amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo podemos apropiarnos de ella para fortalecer nuestro carácter y crecer, ¿verdad?, en la gracia y en el conocimiento. Muy bien, en el caso de hermano Luis fue una ampliación de la comprensión de la conciencia y naturaleza divina. Bárbaro, excelente. Ahí está, momento eureka, momento donde, bárbaro, atinas, muy bien, así es. Entonces, en la casa vamos a tener eso y luego lo compartimos en el círculo de oración. ¿Qué cosa? Los momentos eureka. También, amados hermanos, les animo a que puedan, a que todos juntos podamos colocar mayor, si no lo hemos hecho, mayor, si lo hemos hecho, mayor diligencia en atender a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. ¿Cómo? En tratar de el conocimiento que recibamos,
estudiarlo, repasarlo, tener el buen hábito de llevar un diario de apuntes. Y no solo eso, mire qué fácil que gracias a Dios los círculos de oraciones aquí se graban, los mensajes de los domingos, las clases, todo está en YouTube. O sea, no hay justificación. Llegamos ante el Señor y le decimos, entonces, ¿recibiste la palabra? Pero es que yo no tenía una buena retentiva, pero repasaste los videos de YouTube, nos va a decir el Señor. Porque ahí está, mire, o sea, no hay donde perderse. Están las clases, las prédicas. Gracias a Dios, desde el año, ¿cuándo? 2020, están todas las prédicas, todas las clases, todos los círculos de oraciones en YouTube. Entonces, no hay limitación, porque podemos decir, yo no sé leer y escribir, pero puede escuchar, porque ¿dónde viene la fe? La fe viene por oír, correcto. Entonces, aunque no sepa leer y escribir, también puede oír la palabra, decirle, mira, hijito o hijita, poneme esto, quiero escuchar este audio. Hasta en podcast, en Spotify está también. Pues este video YouTube, quiero ver el mensaje otra vez, quiero ver qué significa esto. En WhatsApp también lo escribe, hermano, ¿a qué se refirió con tal cosa? Es que no hay donde perderse. El no conocer, el no tener conocimiento y entendimiento de la palabra, sobre todo gracias a Dios, ahora que tenemos la tecnología, ya no hay, como dicen, excusa de no saber más de la palabra de Dios. Entonces, amados hermanos, les animo a que podamos poner más diligencia en tener conocimiento, retención, repasarlo, los mensajes, tomar apuntes, preguntar, y ahí vamos con todo. Hermanos, ¿quién comentó ahí en el micrófono, en lo conectado? Hermano Luis, la hermana Arely quiere hablar y yo le escribí también a la fraternidad, ahí se lo mandé el escrito. Ah, correcto. Entonces, hermana Arelis. Hermano, bendiciones. Estaba, hermano, recordando cuando estamos estudiando sobre los niveles de conciencia de víctima, ¿verdad? De que hablábamos de que como cristianos debemos de aprender y como ser humano, ¿verdad? Cada día aprender a no quedarnos por decirlo de alguna manera, en el nivel o en el papel de victimizarnos siempre, decirnos o preguntarnos el por qué me pasa tal o cual cosa a mí, o decir por qué por causa de tal persona me pasa tal circunstancia, sino que aprender a ver un poco más allá y decir, preguntarnos en vez de por qué, decir y confiar para qué. Y el Señor me está preparando, ¿verdad? Porque en la vida nos toca pasar diferentes circunstancias, a veces padecemos injusticia, quizás, qué sé yo, en el colegio, en el trabajo, y en cualquier entorno donde nosotros, pues, en cualquier ambiente donde estamos, muchas veces nos toca padecer algunas injusticias o situaciones. Y entonces yo recuerdo que estudiamos, ¿verdad? Con base en la palabra del Señor siempre, a aprender a confiar de que siempre cuando el Señor nos permite pasar por situaciones difíciles o incómodas, es porque para algo nos está preparando el Señor. Y he aprendido, hermano, de que nosotros digamos siempre, bueno, confío en el Señor, estoy pasando esta dificultad o esta situación, que en su momento uno como que lo mira, que quizá en el momento uno no comprende cuál es el propósito de esa situación, pero siempre como cristianos estar con la confianza de que va a ser para algo mejor. Es una preparación que el Señor nos está dando para recibir quizá alguna bendición, ya sea material o espiritual, para que nosotros podamos también servir en la obra del Señor y poder decir, un momento cuando nosotros padecimos esta situación, quizá algún hermano la vaya a padecer en algún momento y nosotros poder ser de apoyo para ese hermano o hermana y decirle y darle palabra, hermana, confíe, el Señor está con usted, hermana, confíe, el Señor le va a dar la victoria o el Señor le está preparando para algo. Entonces, aprender a no quedarnos enfrascados, en decir siempre, solo a mí me pasa esto, ¿por qué a mí? Sino siempre tener presente de que el Señor algo nos quiere enseñar a través de las situaciones que nos pasan. Y también recuerdo de que tal vez hay quizá en nuestras vidas alguna situación de que hemos quedado como estancados, quizá por circunstancias ajenas a nuestra voluntad o a veces por circunstancias propias de uno que
que uno como que como dicen, queda allí parqueado. Entonces no decir, ¿por qué no hice esto o aquello? Sino accionar y decir, voy a hacer esto. No solo quedarnos en la pregunta del por qué, sino tomar acción y decir, voy a mejorar o voy a realizar esto que es mi anhelo, si es en la iglesia o si es a nivel personal, ¿verdad, hermano José? El siempre confiar en el Señor, ¿verdad? Bendiciones, gracias, hermano, por el espacio. Amén, excelente hermana, gracias que nos compartió su momentazo eureka de la diferencia entre cuando una situación es difícil, la conciencia de víctima es ¿por qué a mí? Pero la otra es cuando ya trascendemos y nos hacemos esas preguntas de poder, de, por ejemplo, ¿qué cualidad quiere surgir en mí con esta situación? Excelente hermana, y aquí está hermana Eugenia, nos comparte, dice, yo sé que tenía conciencia de víctima, descubrí eso con las clases, he aprendido mucho. En la meditación del perdón fue fundamental en mi vida, fue un momento eureka. Para mí, el saber que no me había perdonado a mí misma, porque me sentía culpable de todo. Y con estas clases de perspectiva espiritual, me ha ayudado mucho para crecer en todos los aspectos de mi vida. Ahí está, miren, momentazo eureka. Entonces, hermana Isa, tal vez usted dice, ¿y esos momentos cómo fueron? No hay falla. En YouTube, mire bien, Proyecto Eclesia de la Familia, está todas esas clases anteriores, mire, que se las perdió. Pero ahí está, mire, que ahí le animamos a que pueda incursionar en esos estudios de la palabra. Mire, poderosos. ¿Qué le parece? Ahí en un ratito, mire, se pone en YouTube. Excelente, entonces vamos a hacer la oración final, amados hermanos. Y siempre les animamos a que nos puedan seguir en YouTube, suscribirse, denle clic a la campanita para que no se pierda ninguna de las notificaciones. Y vamos a hacer la oración final. Y para eso, vamos a rogarle a nuestro hermano Isaías Silva que pueda hacer la oración de conclusión y ahí mismo la oración dice aquí, por las viudas, los huérfanos, por las familias y los matrimonios cristianos mixtos, los hijos, los noviazgos y los compromisos. Hermano Isaías, ¿está por ahí, hermanazo? Amén, hermano. Amén. Nuestro hermano Isaías, entonces, con esa oración y la final también. Amado Dios, a esta hora, Señor, te damos gracias y te pedimos, Señor, que estés y te estés en los corazones de cada